La libertad de expresión ha muerto en Europa. El apagón mediático de información que ha cubierto con un velo absolutamente totalitario parece cubrir la mayoría, si no todos, los centros de redacción de los medios neoliberales. Fernando Moragón, quien nos acompaña en este programa, es un ciudadano español, europeo, que se atrevió a tener una voz propia, a emitir su opinión y a informar aquello que veía que no estaba siendo coberturado por los medios de información corporativos y neoliberales. Le ha costado aparecer en una lista que él considera puede vulnerar incluso su propia seguridad física. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muy preocupados por esto. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Sí, pues esta Europa, desgraciadamente, cada vez nos recuerda más a la Europa de entreguerras. Pero bueno, en fin. Hubo hace poco, en septiembre, unas elecciones en Rusia, que fueron en diferentes zonas de Rusia y también en las nuevas repúblicas, en las nuevos oblasts. En el caso de, bueno, oblast en ruso es, digamos, provincia, para entendernos. Que son la de Gerson, la de Zaporozhia, la de Donetsk y Lugansk. Yo tuve la suerte, como otros 34, 35 éramos personas de diferentes países, continentes, etcétera. Había personas de la India, bueno, de Latinoamérica muchas, europeos, incluso había 3 norteamericanos, no sé lo que habrá pasado con ellos, que fueron allí invitados por el gobierno ruso, mejor dicho, por la Comisión Electoral rusa, que no es lo mismo, es decir, invitados como expertos electorales. Es decir, como expertos electorales, con lo cual lo único que íbamos allí es a mirar, a ver, a preguntar, a observar, preguntar, ver cómo se hacían las cosas, pero no éramos observadores internacionales como lo podía hacer en su momento la OSCE o cualquier organización internacional. Una persona individual no tiene capacidad para emitir, digamos, un juicio general sobre unas elecciones. Lo único que tiene capacidad es para decir lo que ha visto. Y si lo que ha visto... Yo, claro, como ciudadano, vi tal cosa. Vi tal cosa. Y si lo que ha visto le parece bien o le parece mal. Efectivamente. Bueno, pues por eso volvimos a nuestras casas, cada uno, después de ello, todo estupendamente. Eso nos permitió, además... Para entender acá un pequeño corte. Ustedes viajaron a la zona de las provincias reincorporadas a Rusia en septiembre para, como ciudadanos, como personas individuales, ver el proceso electoral. Estuvieron ahí, habían gente de todos los países, incluidos estadounidenses y demás, y luego cada quien regresa a su país. ¿Qué sigue? Lo siguiente es que nos encontramos con que Estados Unidos lanza una ley por la cual se va a perseguir a estos observadores internacionales, se le va a retirar el pasaporte, etcétera, etcétera. En el caso mío, de gente europea o de Latinoamérica, es menos importante, en principio, que en el caso de los estadounidenses. Pero bueno, ellos eran abogados. La cuestión es que aparece una de las muchas think tank, organizaciones que tiene la Unión Europea, que se llama European Platform for Democratic Election, es decir, algo así como Plataforma Europea para las Elecciones Democráticas, traducido al español. Bueno, y claro, lo primero, y ahí denuncian que unos falsos observadores, es decir, nosotros, han ido a hacer falsos testimonios, fake news por todos los lados y que somos terribles y maliciosos y que estamos desinformando. Esto es importante. Y esto, que lo diga un periódico, que también lo han dicho, me parece bien, en el sentido de que, oye, un medio, justamente defendemos la libertad de expresión. Si un periódico quiere acusarnos de lo que sea, pues que nos acuse. Yo, en el caso de que no esté de acuerdo o que crea que he sido producto de una difamación, pues recurro a los tribunales. Quiero decir, no hay mayor problema. Y les denuncio. Claro, aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de una entidad que, claro, al final siempre, cuando ves una cosa de estas, dices, lo primero que hay que ver,
¿quién paga esto? ¿Quién financia esto? ¿Y quién financia este think tank? Bueno, pues este think tank lo financia la Unión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, como los dos principales. Luego en la lista te encuentras cosas como que también lo financian los verdes alemanes o la mismísima Comisión Europea. Es decir, estamos siendo acusados por la Unión Europea y por Alemania. Y se nos acusa de haber ejercido dos derechos que son fundamentales. El derecho de libertad de expresión, de poder decir lo que cada uno quiera, está acertado o no, esto no de menos. El derecho de libre movimiento. A mí en España no hay ningún decreto, ninguna ley que me prohíbe viajar a Rusia. Por lo tanto, puedo viajar. Es decir, bueno, pues se nos está culpando de esto. Y lo que hicieron fue publicar en esa página web, en esta organización, una lista con nombres y apellidos, con la nacionalidad del país y con la zona de estos nuevos territorios donde habían estado, por ejemplo, en mi caso en Zaporilla, otros en Gerson, otros en Donetsk, culpándonos de ser pues, lo peor de lo peor y que esta ha sido la gente que está desinformando y que está apoyando a Rusia, poco más o menos como si fuéramos, pues eso, traidores a Europa. Esto es muy grave, porque volvemos otra vez a las listas negras, volvemos a lo que yo llamo un macartismo, por el senador McCarthy, a la europea, a la caja de brujas, por el simple hecho de que piensa de otra manera y que ejerces de hecho que en el caso, por ejemplo, de España, están recogidos en el título 14 de la Constitución española, en la parte más importante de derechos fundamentales de los ciudadanos españoles. Y no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que además... de algunos casos de gente que tiene un trabajo como maestro universitario y de pronto se quedó sin trabajo porque opinaba de manera diferente. Pero es que la cosa es más grave aún. O sea, esto es lo normal, desgraciadamente. Personas que tienen un trabajo y que por opinar diferente se les echa. Pero esto ya viene ocurriendo hace tiempo. Y te pongo un caso que es conocido, es público, por eso lo puedo contar, lo ha contado mismo, y en España salió en todos los medios y lo conoce todo el mundo. Hay un periodista que para mí me encanta, que se llama Rafael Poch, y que es un hombre que escribe, siempre ha escrito lo que ha pensado, siendo contracorriente, y durante muchos años estuvo, como 30 años, como corresponsal en La Vanguardia, que es un periódico de Cataluña, de una gran tirada, y es un hombre además con un conocimiento extraordinario, ya no solo por sus lecturas y demás, y ha escrito libros, sino porque ha estado en los sitios. Es decir, estuvo mucho tiempo de corresponsal en China, mucho tiempo de corresponsal en Rusia, cuando el Maidán estuvo allí, vio prácticamente en vivo y en directo la matanza en Odessa del edificio de los sindicatos. Es decir, que esto lo ha visto. Él contaba, por ejemplo, cómo vio salir en el 89 a las tropas soviéticas de Afganistán porque estuvo allí. Es decir, que es testigo. Luego ha estado de corresponsal en Berlín, en París, y llegó un momento que como ya no se toleraba que cada uno escribiera lo que creía conveniente, en este periódico lo echaron a la calle. O sea, lo indemnizaron y tal, pero lo echaron a la calle. Simplemente por escribir y pensar de forma diferente. Esto ya es habitual. Es normal. O sea, Este es el jardín de Borrell. Este es el jardín de Borrell, el maravilloso jardín de Borrell, que nos lleva a esto. Pero tú fíjate, es que ya he sabido de uno de mis compañeros en este viaje, cuando estábamos allí, de expertos internacionales en temas electorales en estas regiones, uno de mis compañeros, no quiero decir el nombre ni el país, obviamente, ya me ha contado, claro, que ucranianos de estos ultramontanos, neonazis y tal, han conseguido, que no será difícil, porque en el momento que tienes el nombre, la nacionalidad, en fin, es para alguien un experto relativamente fácil, han conseguido su dirección, la dirección de su casa privada. ¿Qué le puede pasar? Ah, no lo sé. Y le han amenazado de muerte, claro, por supuesto. Es decir, esta pregunta es a cierto nivel personal, Fernando. ¿Cómo te has sentido tú al respecto de esto? Yo ultrajado, es decir, avergonzado de ser europeo. Es decir, otra vez estamos volviendo a lo mismo, no hemos aprendido nada de nuestra historia y volvemos a la caza de brujas, volvemos a las listas negras, volvemos a prohibir derechos y libertades. Es realmente lamentable, me avergüenza, más que otra cosa. Es decir, como europeo,
¿Estáis sacando otra vez lo peor de Europa? ¿Otra vez Primero volvemos a lo vinieron por los mismo? gitanos y no dije nada, luego vinieron por los judíos y no dije nada, vinieron por los sindicalistas y no dije nada. Y llegó un día en que vinieron por mí y a nadie dijo nada, nada porque no había nadie quien dijera nada. Efectivamente. Pues en eso estamos ahora. En una gran mayoría de la gente que está engañada porque lo cuenta en otra película y la gente que es crítica cada vez con más censura y con más problemas. Pero bueno, el otro día un amigo que le habían prohibido presentar un libro y hacer una reseña del libro, un libro de literatura, ¿eh? Quiero decir que no ni siquiera era un ensayo dirigido contra... No, no, de literatura, bueno, porque citaba un pequeño cuento y tal, es decir, porque citaba a Marx, por ejemplo, y a Lenin. Y no era un cuento político, era un cuento de un viejecito que recordaba esa época y la comparaba con ahora y tal. O sea, en el sentido de que en eso estamos. Otra vez. Hermano querido, desde aquí te mandamos un abrazo inmenso. Mantente sano y bueno Intentaremos. y sobre todo muy prudente, muy prudente. Ayer te comentaba cuando te escuchaba en la película Casablanca, los protagonistas al final se dicen, siempre nos quedará París. No sé si nos quedará París, pero siempre nos quedará Latinoamérica, el Caribe, nos quedará el buen México, que ha sido siempre el lugar al que han ido a ponerse a buen recaudo todos aquellos que alguna vez hemos visto que los malos en el poder han querido abusar. Sin embargo, no siempre, no duran, y los buenos siempre vamos a ganar, Fernando. Un abrazo inmenso, cuídate mucho, y por tu intermedio a todos los ciudadanos buenos y de buena voluntad allá en Europa con quien nos sentimos profundamente hermanados. Fernando, hermano, un abrazo inmenso. No sé si quiere decir algo para terminar. Nada, muchas gracias a ti, a tu programa, personalmente y por en general la libertad de expresión y por las personas que quieren ejercer derechos tan básicos como el libre movimiento, la libertad de expresión. Y que, como bien dices, no sé si París, pero nos quedará México. Yo tengo la suerte de tener buenos amigos en Latinoamérica que Siempre bueno, nos quedará México. que también en México, que me abrirían sus puertas sin ningún problema. O sea que, bueno, en ese sentido soy un privilegiado. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión. Perdón. Acá me están diciendo, Fernando Moragón está llevando a cabo un curso sobre geopolítica, análisis geopolítico de Estados Unidos versus China. La información sobre este curso la puede tener usted en la parte inferior, en la descripción. Toda la información es absolutamente recomendable. No se puede perder usted el curso que está preparando online Fernando Moragón. Ahora sí me despido. Chau, Tupananchi Escama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar.